Pues buenas tardes a todos. Estamos convocados por la Fundación Telefónica y por el proyecto Repensando el Mañana, al que agradecemos que nos haya acogido para celebrar la traducción de un libro. Hoy este libro, Somos nuestro cerebro. Lo presento además a la Cámara porque tiene, como suele ser habitual en las ediciones de Alianza Editorial, una magnífica portada en donde hay distintas partes del cuerpo que abarcan un poco la pregunta y la pregunta que es el libro de si somos o no somos nuestro cerebro, escrito por Francisco Ortega y por Fernando Vidal. Me acompaña también como copresentadora Sonia Rivas de la Universidad Pompeu Fabra. Yo soy Javier Moscoso, profesor del Instituto de Historia del CSIC y más tarde, en nuestro turno de intervención, presentaremos con más detenimiento a los dos autores y al libro. Sin más, voy a ceder la palabra a Sonia Arribas para comenzar esta pequeña presentación de tan importante obra. Gracias. Muchas gracias y buenas tardes. Voy a hacer una brevísima presentación de este libro, un libro de un trabajo ingente que han hecho estos autores, ¿no? De situarnos en este mapa enorme de lo neuro, de esta cultura de lo neuro tan actual, ¿no? Yo he encontrado en este libro que se están barajando distintos niveles, ¿no? Respecto a este universo de lo neuro. En primer lugar, encontramos lo que sería un plano científico, quizás a lo que menos dedican espacio en el libro, pero también desde una perspectiva, eso sí, muy respetuosa. Es la cuestión de lo que hoy desde el plano científico, desde lo que sería el método científico, se está realizando respecto a los estudios neurológicos, ¿no? Dentro de lo que sería la especialidad de la medicina, pero también más allá con otras técnicas que se han ido desarrollando en las últimas décadas, ¿no? Nos encontramos también con otro plano que es realmente fascinante en las últimas páginas del libro, donde se está hablando de la literatura, se está hablando de la imaginación, del cine, ¿no? De lo que es el cerebro, esta palabra, esta metáfora, ¿no? En el mundo artístico, lo que ha significado también en la modernidad, la metáfora de este cerebro, ¿no? Desde la metáfora de la identidad hasta la memoria, pasando por lo que puede ser también una concepción de la persona o una persona dentro de la persona, hasta un órgano más que puede tener también, ¿por qué no?, connotaciones sexuales, ¿no? En la literatura, por ejemplo, ¿no? Y luego nos encontramos un nivel que yo creo que es el más político y el que creo que puede dar más que pensar desde un punto de vista político y ético también, que es lo que sería un análisis de lo que creo que los autores llaman también la ideología de lo neuro, ¿no? Es este fuerte componente ideológico sobre el cerebro que está como adherido al discurso científico, pero que en sí mismo no tiene este fundamento científico como podría ser aquel plano del que hablaba hace un momento, que sí que se sustenta en una metodología científica. Esta ideología de lo neuro no es tanto algo que esté, digamos, funcionando respecto a datos verificados ni a unos criterios de replicabilidad científica, no está sometido al método científico como tal, pero es toda una serie de discursos cada vez más extensos, más amplios, en torno al cerebro, si somos nuestro cerebro, si tenemos un cerebro, en cómo funciona el cerebro, qué es el cerebro, ¿no? Entonces, dentro de este plano ideológico también nos vamos a encontrar en el libro con distintos niveles, ¿no? Digamos, el primero que uno encuentra, que podríamos llevar a un nivel cotidiano, ¿no? Es cuando en la cultura contemporánea nos referimos a nuestro cerebro de una forma, pues, para explicar, ¿no? Porque nos pasa cualquier cosa, ¿no? Creo que esto forma parte de nuestra cultura, ¿no? Si tal sustancia se está segregando o no, pues podemos así dar cuenta de que si tenemos depresión o no. Son palabras que utilizamos para explicar nuestros estados, para explicar nuestros comportamientos, ¿no? Explicaciones que se toman desde foros por internet, redes sociales, forma parte de la cultura, de lo que se oye en la familia,
de los amigos, etcétera, ¿no? Ese es, digamos, el nivel cotidiano de este uso, ¿no? de lo que sería la referencia a lo neuro como adjetivo o el cerebro como sustantivo, ¿no? Como decía antes, como una figura más que nos acompaña en el mundo, ¿no? Después tenemos otro nivel que también me parece muy interesante, al que los autores dedican espacio en Somos nuestro cerebro, que es el nivel de los activistas, los que realmente ya han tomado la palabra, el significante, para jugar con ella, para hacer uso de ella, para referirse, por ejemplo, a sus propias luchas, ¿no? Por no ser patologizados, por ejemplo, en el caso del autismo, ¿no? En defensa de la neurodiversidad o cualquier otro tipo de subjetividad que prefiere utilizar esta referencia al cerebro precisamente para jugar con esta palabra como un significante que puede ser útil en sus luchas políticas. Y luego está otra palabra, otro uso ideológico del cerebro, de lo neuro, en el contexto contemporáneo, que a mí me parece quizá el más interesante desde un punto de vista político, porque tiene que ver con lo que sería, digamos, esta ideología, pero ya muy, muy adherida al discurso puramente científico, de tal forma que a veces cuesta separar dónde está la cuestión ideológica y dónde está la cuestión, digamos, aquello en lo que sustenta realmente en el método científico, ¿no? Es esta adherencia ideológica que se genera en tantas y tantas disciplinas que se están creando y que se llevan creando desde hace décadas, esta proliferación de disciplinas y discursos, como por ejemplo la neuroeconomía, la neuroarquitectura, la neuroética y más y más y más, ¿no? El libro creo que pone de relieve que todos estos discursos en general tienen a lo mejor un componente científico serio, riguroso, basado en el método científico, pero también están fundados en gran parte en expectativas sobre futuros descubrimientos, aspiraciones, decisiones metodológicas, son cuestiones políticas de fondo que no tienen tanto que ver con la cuestión científica, que no tienen ese fundamento en el método científico y que sin embargo tienen una influencia y un poder, por qué no decirlo, ¿no? En la captación de fondos cada vez mayor. Son saberes universitarios, saberes que se autolegitiman desde un punto de vista profesional, que aspiran además a recabar fondos privados y públicos continuamente y que sin embargo bueno, pues, distan a veces de asimilarse al método científico a pesar de que apelan en sí mismos a lo científico, ¿no? Entonces, el libro creo que es muy interesante porque se ve, ¿no? Fernando Vidal y Francisco Ortega han hecho un trabajo ingente de repasar ese universo en constante expansión. Creo que además el trabajo tiene que seguir cada día, ¿no? Porque continuamente están apareciendo nuevos discursos, nuevos departamentos, nuevos centros de financiación sobre este universo del cerebro, de lo neuro. Y, además con una conexión que también a mí me resulta bastante inquietante a veces, y es con lo que serían esas disciplinas que además tienen que ver con lo que ellos llaman en un capítulo la cerebralización del sufrimiento, ¿no? Porque quizá algunas de estas disciplinas, por ejemplo, por referirme a una que salió en las noticias hace muy poco, ¿no? A principios de abril, ¿no? La neuroarquitectura, ¿no? Pues a lo mejor ese tipo de disciplinas tienen a lo mejor cierta conexión con realidades sociales, como pueden ser que determinadas personas contraten a un neuroarquitecto para construirles una casa a su gusto, pero cuando estamos entrando ya digamos, todo este universo que es el universo del sufrimiento, con todas las distintas prácticas que hay para tratar ese sufrimiento, pues quizá sí que entramos en temas, digamos, mucho más delicados desde un punto de vista político, ¿no? Y aquí es donde yo quisiera preguntarles a los autores, a Fernando y a Francisco, sobre estas aspiraciones normativas que encuentran en estas disciplinas
que se legitiman con respecto a lo que hacen en el plano científico, pero que realmente cuando uno entra en el detalle de lo que están haciendo, realmente pues lo que hacen, como ponen de manifiesto los autores en el capítulo sobre la neuroética, es, digamos, construir ellas mismas sus propios objetos de estudio, confirmando las observaciones que deberían estar verificando, ¿no? Este es un punto, a mí me parece muy delicado de este universo que están aquí dibujando Fernando y Francisco, porque es difícil a veces, no sé, delimitar en qué punto esta disciplina está sometida al método científico con toda la rigurosidad que eso conlleva y dónde empieza esa adherencia ideológica que está en continua expansión y que sin embargo no se basa, como dicen Fernando y Francisco, en hechos objetivos, en hechos empíricos, sino que son más bien muchas veces pues expectativas, aspiraciones, decisiones y a veces incluso creencias, ¿por qué no decirlo? A veces muy dogmáticas también, ¿no? Que conllevan la exclusión de otras prácticas, ¿no? Entonces, digamos, la cuestión política de fondo que está en este libro, a mí me parece que tiene que ver, desde la perspectiva desde la que yo trabajo, es en estas luchas que también hay en el campo del universo de cómo tratar el sufrimiento, ¿no? De cómo pensar la cuestión ética de fondo en juego cuando se está utilizando este adjetivo neuro o este sustantivo cerebro para legitimarse, pero también a veces para criticar a prácticas que no se legitiman de esta manera, pero que intentan, digamos, tratar a las personas y ejercer sus prácticas con otros criterios que no son la referencia al cerebro, ¿no? Entonces esta es digamos, la pregunta que a mí más me ha surgido de este libro y es la que quisiera dirigir a Fernando y a Francisco. Muchísimas gracias, Sonia. Hemos decidido que primero vamos a intervenir los que somos los presentadores del acto y después cederemos la palabra a los autores. Estas presentaciones, ya lo sabe todo el mundo que haya escrito alguna vez un libro, tienen siempre un elemento dramático, ¿no? Porque uno cuando escribe un libro nunca sabe lo que van a pensar del libro los demás, ¿no? Entonces, en el caso de Fernando y de Francisco probablemente estén expectantes, agradecidos, porque tanto Sonia como yo pues nos hemos sumado a la presentación, pero también pues un poco con esta sensación de, bueno, y a ver cómo han leído el libro, ¿no? A ver qué es lo que van a decir, a ver qué es lo que van a decir no solamente ellos, sino también los lectores. A mí lo primero que me gustaría decir a propósito del libro, antes lo dije en la introducción general, es que se trata de dos autores que tienen un elemento en común, ¿no? Y es que son, aparte de su capacidad para trabajar juntos y cooperar, se trata de dos autores que son, por así decir, expatriados, cada uno de su propia tierra, pero también expatriados en un sentido disciplinario, que se diría, ¿no? Fernando Vidal tiene, como Francisco Ortega, una trayectoria internacional que les aleja en principio y ahora regresando, en el caso de Francisco, a territorio español. Ambos son ahora mismo profesores ICREA, pero su trayectoria les ha conducido por los lugares más insospechados. Se trata de dos individuos, de dos semblantes intelectuales pues que van desde los Estados Unidos, Harvard en el caso de Fernando, Berlín, en el caso de ambos, Río, la Universidad del Estado de Río de Janeiro, en el caso de Paco Ortega y el King's College de Londres también en su situación, ¿no? Y por otra parte se trata además de personas que se han movido en distintos ámbitos académicos, ¿no? Sin que sean fácilmente clasificables, ¿no? Y esto lo digo además como término de ponderación, en el sentido de que no hay propiamente un área disciplinar a la que adjudicarlos, ¿no? Y esto se ve bien en el libro, pero también se ve bien en algo que yo creo que marca lo que debe ser las buenas humanidades del siglo XXI, ¿no? Caracterizadas, a mi juicio, por tres cosas de las que este libro es prueba manifiesta, ¿no? Primero, la elección del tema, ¿no? O sea, yo creo que las humanidades ya no están
están para escribir de cosas que interesan solamente a unos pocos, tienen que escribir o debemos escribir sobre cosas que sean de interés social. Y en este contexto del ciclo de repensar el mañana, quizá, sin duda, una de las preguntas básicas que nos hacemos o que nos están haciendo es esta de si somos nuestro cerebro y por qué hemos llegado a plantearnos semejante pregunta. La elección del tema, por lo tanto, ya es el primer mérito del libro. Uno, claro, obviamente escribe de lo que quiere y cada cual dice lo que le da la gana, pero al final también hay temas que tienen más relevancia desde mi punto de vista que otros y este es un libro que interesará no solamente a los expertos en humanidades o a los interesados en las neurociencias, sino en todos aquellos que quieran considerar cuál es la dirección que se va a tomar el día de mañana en relación al mundo en el que estamos viviendo y por qué esta pregunta es relevante. La siguiente cuestión, que también creo que es muy, muy importante en el caso de las humanidades del siglo XXI, pero también en el caso del libro que nos ocupa, es que se trata de una investigación en donde, por así decir, la metodología no está al servicio, digamos, uno no está al servicio de una determinada metodología, que es lo que se hace muchas veces, ni tampoco de un marco disciplinario. Es decir, el libro no se sitúa ni en la historia de la ciencia, ni en la historia intelectual, ni en la antropología médica, no toma digamos, un marco teórico del que se siente prisionero y a partir de ahí desarrolla un discurso que uno ya sabe dónde va a terminar casi antes de empezar a leer, ¿no? Como sucede con muchísima frecuencia con objetos de investigación que dices, bueno, pero esto ya en realidad ya es terreno conocido, ¿no? Ya sabemos prácticamente lo que viene a decir el libro incluso antes de abrir la primera página. Se trata además también, y en este sentido, de una investigación, yo creo que muy contemporánea y muy de los tiempos de lo que deberían ser las humanidades del siglo XXI, bueno, pues transdisciplinar y cooperativa. Este semblante que acabo de hacer de por qué los distintos capítulos, y ahora me detendré un poquito más en ello, por qué los distintos capítulos van seleccionando metodologías, van seleccionando formas de abordar un objeto que es por su propia naturaleza proteico y que en consecuencia tiene que ser referido y tiene que ser estudiado de acuerdo con patrones diversos y con metodologías diversas, que yo creo que la trayectoria intelectual de nuestros autores precisamente servía para reforzar. Y se trata, en fin, esta sería yo creo que la última característica a la que quiero referirme, pero también me parece muy importante en los tiempos que corren, se trata de un libro que no cede un ápice, pero ni un centímetro a las modas, a los estereotipos o a los clichés. Es decir, ahí donde sería fácil dejarse caer en tentaciones, digamos, populares, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿no? Esto que se escribe para gustar, porque sabes que en el fondo hay un público expectante que te va a decir, bueno, que te va a aplaudir simplemente por el mero hecho de decirlo. Yo creo que el libro se mueve en esa cuerda floja de la solidez intelectual, del trabajo, como antes mencionaba mi colega, el trabajo empírico ingente, pero también el rigor, el temple de la teoría que no se deja vencer ni seducir por estos cantos de sirenas que a veces con tanta frecuencia aparecen. El libro se llama Somos nuestro cerebro, tiene un subtítulo, La construcción del sujeto cerebral, estos libros de las construcciones de cosas que en realidad llevan con nosotros ya 100 años, ¿no? Esta manía casi arquitectónica a pie de obra. Cada vez que hay una obra siempre hay alguien mirando. Bueno, en el caso del cerebro teníamos a Francisco Ortega y a Fernando Vidal. La pregunta, uno podría pensar, es fácil de responder. Van a decir que no. Bueno, y antes por eso advertía, van a decir que no. Van a decir, seguro que dicen que no, ¿no? Aunque yo creo que no es exactamente así y quizá mi lectura es, creo que van a decir que sí, pero van a decir que, lejos de quedarse en decir que sí o que no, van a intentar explicar cuáles son las opciones del sí o del no. Es un libro para funámbulos. Este es un libro que no se deja fácilmente seducir, sino por una de los posibles desequilibrios. En realidad, para quienes quieran leerlo, de lo que se trata en este libro, si yo tuviera que resumirlo, es, bueno, esto es una historia de la ideología. Antes Sonia utilizaba esta palabra, que también es la palabra que utilizan los autores de la ideología cerebralista, ¿no? De esta idea que en realidad puede resumirse, y así se resume muchas veces en el libro, de que la mente, no solamente de que la mente es lo que el cerebro hace, sino de que nosotros somos lo que hace nuestro cerebro, ¿no? Esta conexión entre lo que es el aspecto más intrincado de la personalidad que está
encardinado en una parte específica del cuerpo, dentro de todas las opciones que nos dejaba la ilustradora de la portada del libro, pues claro, aquí uno puede identificarse con distintos asuntos y luego volveré porque me parece muy interesante las presencias y las ausencias, ¿no? Entonces, pues uno puede decir, podríamos haber preguntado si uno se siente su hígado, o su cerebro, o su útero, o sus riñones, o sus pulmones, o su corazón, ¿no? Pero la pregunta es no solamente si somos nuestro cerebro, sino qué ha hecho posible la aparición del sujeto cerebral, de esta conexión entre la personalidad y el cerebro, por una parte, y por la otra, ligada a ella, una suerte de floración de disciplinas teóricas a las que se llaman neurodisciplinas, para simplificar, o neuroteorías. El libro está dividido en 4 capítulos y creo que es importante que yo diga esto. Es un poco schopenhaueriano en este sentido, ¿no? Hay una especie de cuádruple raíz del principio de razón suficiente, que es el sujeto cerebral, que se dice de 4 formas, ¿no? Pero las 4 formas no son de ninguna manera idénticas. Y esto yo creo que es algo que es muy agradable, porque el lector o la lectora tiene que atravesar como una especie de gincana metodológica, desde el primer capítulo, que es una suerte los autores hablan de una historia intelectual. Yo creo que es muy generoso esto, o muy poco generoso más bien. Yo creo que más que una historia intelectual es una ontología histórica, que diríamos los que ya somos un poco antiguos, pero no tan antiguos como la vieja historia intelectual. La idea es muy sencilla y en todo caso el valor de este primer capítulo es intentar comprender que sí, paradójicamente, esta es un poco la lectura que yo hago, la respuesta es sí somos nuestro cerebro, pero somos nuestro cerebro, no, este hecho no es un hecho, digamos, no es un descubrimiento empírico, sino que somos nuestro cerebro porque se ha modificado la noción de persona. Esta no es, por lo tanto, un descubrimiento de las neurociencias que hayan llegado a la conclusión de que en realidad lo que constituye la identidad personal es el cerebro, sino que lo que se ha modificado es precisamente aquello que no han sido capaces de estudiar las neurociencias. Es una de las paradojas. No sé si quizá los autores no estén de acuerdo con mi lectura, ¿no? Y esto es parte del intríngulis de las presentaciones y también del hecho mismo de escribir un libro, ¿no? Porque esta primera parte, este primer capítulo, de la identificación cerebro-persona, no como un hecho empírico, sino como un hecho histórico contingente, quizá hay lo que un lector como yo hubiera echado en falta es, bueno, pero si es un hecho histórico contingente, entonces no bastará con señalar simplemente que no es un hecho empírico, no es un descubrimiento, por así decir, sino que es una construcción que además no se debe solamente a los 2 lados, a uno de los lados del dilema, ¿no? El que liga la personalidad al cerebro, sino el que liga el cerebro a la personalidad, ¿no? ¿Qué es lo que lo ha hecho posible? ¿Cuáles son las condiciones entonces de aparición de este sujeto? Si no es un hecho contingente, si no es un hecho histórico, digamos, si es un hecho histórico contingente, ¿cuáles son las condiciones necesarias y suficientes de su aparición? El segundo capítulo, sin embargo, se mueve desde el objeto, este sujeto cerebral, esta identidad personal, esta idea de que el cerebro, la mente es lo que el cerebro hace, al estudio de las neurodisciplinas, muchas de ellas, ¿no? Y aquí se modifica de nuevo la perspectiva metodológica, que deja de ser esta historia intelectual, esta suerte de ontología histórica de un objeto contemporáneo, y pasa a ser una suerte de sociología del conocimiento científico. Algo realmente interesante y que además tiene algunos de los momentos. El libro es muy vibrante, ¿no? Y muy brillante en muchas ocasiones. De hecho, no puedo resistir de hacer una broma que, claro, yo cuando leía este libro decía, bueno, somos nuestro cerebro. Pues yo, el vuestro, desde luego, vosotros, desde luego, sí, ¿no? Pensando en los autores, ¿no? Los demás no sabemos, ¿no? Pero vosotros, Fernando y Francisco, desde luego. Claro, los demás somos otras muchas cosas, pero vosotros tontos no sois, ¿no? Como diría mi madre. A lo que voy es, en todo caso, este segundo capítulo es más bien una sociología del conocimiento científico y tiene una caracterización que a mi juicio es muy interesante sobre qué es lo que une a las distintas neurociencias. ¿Qué es lo que une? Son 9 o 13, dependiendo de las versiones del mismo capítulo, 9 o 13, pero son algunas de ellas muy interesantes y también es tema que yo creo que merece la pena profundizar en ello, al menos un segundo.
Claro, difícil no aburrir a los oyentes no expertos con estas tecnicalidades, pero el problema de fondo en relación a cuál es la aportación de las neurociencias, o mejor dicho, dos problemas, solamente voy a mencionar estas dos cosas, ¿no? La primera de ellas es, el capítulo es más bien sociología de conocimiento científico, quizá hubiera sido también interesante, y ahí voy a centrar lo que es mi batería de preguntas del final, plantearnos de dónde surgen estas disciplinas. Ya sabemos de dónde viene el objeto, pero no sabemos de dónde vienen las disciplinas. No sabemos cuál es su trasunto histórico. O sea, son el resultado de alguna anomalía de la psicología social, de alguna anomalía significativa, como pretendía Thomas Kuhn. Sabemos, son el resultado de alguna capacidad de forma de visualización, como pretendía, por ejemplo, Foucault, en relación al desarrollo de la medicina clínica. Son el resultado de una suerte de relación extraña entre lo normal y lo patológico, por el cual parecía que la única forma de estudiar elementos patológicos, y luego volveré sobre esto, era a través de una determinada mirada. Me ha interesado especialmente de este capítulo la discusión que se establece entre correlaciones accidentales y relaciones explicativas causales. Esto me encantaría poder discutirlo con mucho más detenimiento. Es quizá una de las cargas de profundidad de los autores hacia las neurodisciplinas. Ven relaciones o quieren ver relaciones causales, dicen Fernando y Francisco, allí donde solamente hay, digamos, relaciones de correlaciones accidentales, que es algo así como decir que, bueno, pues que uno en el fondo intenta explicar, pero no explica nada, solamente como mucho tiene dos cosas que suceden al mismo tiempo, pero que eso en última instancia no conduce nada más que a una confusión metodológica muy interesante. El tercer y el segundo aspecto de este capítulo, no lo quiero dejar de lado, es esta cuestión de claro, las neurociencias, todas ellas tienen un elemento que todo el mundo conoce, que es la neuroimagen. Y quizá de nuevo aquí se plantea la pregunta de qué es ver, ¿no? Me ha recordado muchísimo toda esta historia, este maravilloso artículo de Hacking, de qué es mirar a través de un microscopio, ¿no? Yo creo que todos estamos de acuerdo en que cada vez que aparece una forma diferente de ver algo, tenemos dificultades para entender no solamente qué es lo que se ve, qué es ese algo que vemos, primer aspecto de la indeterminación relacionado con la observabilidad, y después las propias características del aparato. Esto desde los tiempos de la microscopía y de Galileo. Voy a ser ya muy breve. Hay un capítulo de cerebralización en donde de nuevo se modifica lo que es la perspectiva metodológica y deja de ser esta sociología del conocimiento o esta historia intelectual y pasamos a lo que sería antropología médica, en el sentido más kleinmaniano de la palabra, y donde el problema fundamental es saber si realmente se pueden hacer algunas generalizaciones del tipo de la depresión es como la diabetes. Muchos de los lectores y lectoras de este libro encontrarán en este capítulo y en el último, de los lectores no especialistas, encontrarán infinidad de elementos con los que pueden relacionarse desde el punto de vista de su experiencia de vida. Quizá la parte más interesante, y de nuevo otra gran paradoja del libro, ¿no?, es la discusión de la neurocultura o de la neuroantropología. Porque, de nuevo, el debate no consiste en saber si es que no somos nuestro cerebro o si hay un hiato entre el cerebro y la mente o la cultura, la parte, digamos, que diríamos que no es naturaleza, sino en qué medida se ha producido un proceso de aculturación. El libro, por cierto, traduce inculturación. Yo creo que es preferible aculturación de la mente, del cerebro. Una aculturación. Es decir, si somos nuestro cerebro, vendría a ser esta tercera paradoja, somos nuestro cerebro, pero es un cerebro aculturado, es un cerebro modulado culturalmente.
Me gustaría acabar mi intervención con 3 o 4 preguntas generales, ¿no? Además de cosas que yo creo que están latiendo o que deben latir a cualquier lector o lectora de nuestro mundo contemporáneo. En primer lugar, ¿no serían las neurociencias una respuesta a la idea de que el cuerpo determina la identidad? ¿No serían las neurociencias una respuesta posible a este problema que aparece de manera sistemática en los medios de comunicación y en la legislación vigente de que hay personas encerradas en un cuerpo que no es el suyo? Esta idea del sujeto cerebral, ¿no sería una respuesta hacia esto? ¿No sería las neurociencias también una respuesta a la idea de que la naturaleza determina necesariamente la cultura? ¿No serían las neurociencias una posibilidad de subvertir el culturalismo, a veces casi ya parroquiano, en donde habría tantas enfermedades como culturas o tantas formas de deprimirse como culturas para poder establecer por ejemplo, una organización de salud mental global? ¿No sería una posibilidad de establecer esa distinción? Y, por último, por lo que respecta al primer capítulo, ¿no sería también las neurociencias una respuesta al fracaso de la medicina humoral? ¿No sería, digamos, una idea que podría, en última instancia, sostenerse sobre el fracaso de otras teorías o de otros sujetos, otras formas de entender la subjetividad igualmente fracasadas? Estas serían un poco las preguntas que me gustaría lanzar a los autores. Muchísimas gracias. Gracias, Javier. Gracias, Sonia, por esta presentación magnífica. Creo que tanto Francisco como yo estamos muy emocionados con vuestros elogios y vuestra presentación, que no es solamente elogiosa, sino que además muestra evidentemente que han leído el libro de manera crítica y aportando todos vuestros conocimientos. Voy a empezar diciendo algo, creo, breve, porque ha habido tantas preguntas y tantos comentarios interesantes que no se pueden abordarlos todos. Primero quiero decir algo sobre la pregunta tal vez de Sonia sobre la relación entre las aspiraciones normativas, la función legitimadora del discurso cerebralista y la perspectiva de las expectativas. La idea de que se suscitan y se responde a expectativas. Y esto efectivamente es uno de los aspectos fundamentales de lo que queremos mostrar. El discurso que dice que el cerebro es el ser humano, para citar a una neurocientífica que lo dijo recientemente, o para dar la expresión más común, que somos nuestro cerebro, esta idea se proyecta hacia el futuro. Constantemente se está afirmando que hay un progreso de las neurociencias que va a demostrar esta afirmación. La afirmación se da ya como verificada, pero al mismo tiempo su demostración última, su demostración final, se proyecta siempre hacia el futuro. Y esto conecta muy bien con la idea de la emisión, ¿verdad? De repensar el mañana. Se supone que el conocimiento del cerebro, el objeto que se describe como el más complejo del universo, fue una parte central, un elemento fundamental de las maneras de repensar el mañana. Creo que Francisco y yo en el libro tenemos una perspectiva evidentemente diferente. La idea de que para repensar el mañana hay justamente que intentar mostrar que justamente no somos nuestro cerebro. Es decir, cuando se dice el cerebro es el ser humano, bueno, el cerebro es el ser humano tanto como el cerebro es el elefante. El hecho de tener un cerebro no es el elemento que diferencia al ser humano de los animales no humanos. Se puede decir que somos nuestra historia, que somos el lenguaje, que somos el arte, que somos muchísimas cosas, la construcción de ciudades,
no importa, cualquier elemento que pertenezca a las sociedades humanas. Y creo que, y esto lo hemos conversado con Francisco y lo mencionamos un poco en el prólogo a la edición española del libro, esta necesidad de repensar el mañana en términos no cerebrales, al mismo tiempo que vivimos una avalancha de neurocientíficos diciendo que hay que repensar o pensar el mañana en términos cerebrales, lo muestra muy bien la pandemia. El hecho de que, por un lado, han salido en la prensa artículos tratando de explicar comportamientos que se han visto durante la pandemia, como gente saliendo al balcón e insultando a personas sin mascarilla, o la necesidad que hemos tenido todos de volver a tener un contacto personal con nuestras personas queridas, con nuestros colegas, etc. Se explica esto de manera cerebralista y al mismo tiempo hay cada vez más estudios que muestran que la pandemia no se reduce a un fenómeno puramente médico, ¿no? Es decir, la pandemia, en el fondo, no es una pandemia, es una sindemia en el sentido de un fenómeno mucho más global que comporta todas las dimensiones sociales que suele dejar de lado la perspectiva puramente cerebralista y biomédica, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, hay aquí unas aspiraciones normativas que se proyectan enteramente hacia el futuro. Lo segundo que quiero decir tiene que ver con una de las preguntas de Javier y es, de cierta manera, la pregunta que más nos pone en el centro de una paradoja y que más nos pone en una cuerda floja, ¿no? Que es, ¿de dónde viene esta idea, ¿no? de que somos nuestro cerebro? Si es totalmente contingente, ¿por qué tiene una tal continuidad, ¿no es cierto? Y es que yo pienso que es algo que evidentemente no se puede demostrar, sin embargo hay documentos muy antiguos que lo sugieren, y es que la humanidad desde hace muchos siglos sabe que hay algo que tiene que ver con lo que ocurre en la cabeza, que está relacionado íntimamente con lo que somos. Es decir, probablemente los seres humanos de la prehistoria ya sabían que si le daban un golpe fuerte a alguien en la cabeza podían alterarse radicalmente el comportamiento. Sin embargo, como lo mostramos en el primer capítulo, la idea de la persona que ha dominado, por lo menos en la tradición occidental, si todavía se pueden usar estos términos, es una visión muy holística. La tradición cristiana postula que la persona es al mismo tiempo un alma y un cuerpo. Y esto cambia en un contexto político, y ahí vengo a observaciones que tanto Sonia como Javier han hecho sobre la dimensión política de esta historia. En el momento en que surge el llamado liberalismo clásico en la Inglaterra del siglo XVII, que se acompaña con el llamado individualismo posesivo, ¿no? En que la persona pasa a definirse por sus características internas, por sus características psicológicas, psíquicas, y se lo define como dueño absoluto de sí mismo, sin deberle nada a la sociedad, y como independiente también de las sustancias materiales, ¿no? Y efectivamente, la ascendencia, vuelvo a la pregunta de Javier, la ascendencia de las neurociencias sí, es de cierta manera una respuesta a esta preocupación que anima una enorme parte de la cultura, digamos, occidental a partir del siglo XVII, que es cómo recuperar esa unión entre el alma y el cuerpo, cómo volver a dar al cuerpo el lugar que tuvo en la tradición cristiana hasta aproximadamente finales o mediados del siglo XVII. Hay un elemento que conecta con una observación también de Sonia, y es que el surgimiento de las neurodisciplinas se presenta a menudo
como una manera de reintroducir el cuerpo dentro de las ciencias humanas que lo habían dejado de lado, de reintroducir la experiencia corporal en la manera de entender la estética, las emociones, la literatura, todos los temas de las humanidades más clásicas se han pasado a entender como habiendo dejado de lado la corporalidad, ¿no? El cuerpo. Y lo neuro es una tentativa de reintroducirlos, pero es una tentativa que, como tratamos de explicarlo, que por razones metodológicas, por razones tecnológicas, no puede mantener la integridad del objeto que pretende entender. Entonces hay aquí nuevamente una paradoja, ¿no? Se trata de reintroducir el cuerpo, pero reduciéndolo a una parte seleccionada, ¿no? Y siempre con la confusión absoluta entre reconocer que necesitamos un cerebro para hacer lo que somos y hacer lo que hacemos, y la declaración de que somos nuestro cerebro, ¿no? De que la explicación última de nuestro comportamiento la pueden dar las neurociencias. En el fondo, creo que ahora voy a dejar la palabra a Francisco cuando termine de decir esto. Creo que una parte de nuestro mensaje en realidad es muy sencilla y consiste en decir que los fenómenos humanos complejos no se explican de la mejor manera por medio de los instrumentos que nos da la neurociencia. Nuestro libro nunca se manifiesta contra las neurociencias, contra la investigación científica, contra la neurología. Eso sería una tontería y un sinsentido, ¿no? Pero sí se manifiesta, sí se pronuncia en contra de el abuso, ¿no? En contra de una jerarquía de saberes en donde toda la explicación del humano debe remitirse al cerebro, ¿no? Y creo que es esta la crítica de fondo que hemos tratado de formular en el libro, entre muchas otras cosas, como Sonia y Javier tan generosamente lo han esbozado. Francisco. Gracias, Fernando. Yo también quería agradecer mucho a Sonia y a Javier por esa lectura tan generosa y al mismo tiempo tan inteligente y tan astuta sobre el fenómeno que estamos tratando, ¿no? Se han colocado una serie de cuestiones súper importantes. Podríamos estar aquí horas debatiendo sobre los diferentes temas y también hay confluencia en las lecturas, etcétera. Yo creo que han ofrecido un interesante panorama de lo que es el libro y mostrando cómo ese tema contribuye para ese debate de lo que sea repensar el mañana como un futuro pandémico o pospandémico o sindémico. Bueno, entre todas las cosas que han dicho, yo voy a responder un poco a algo que ha presentado Sonia y a Javier, ¿no? A partir de la posición del libro y de lo que pensamos. Sonia coloca una cuestión que es importante, ¿no? La llama una cuestión política, pero que es al mismo tiempo una dimensión ética, ¿no? O sea, me parece que Sonia dice, bueno, vale, que un jugador de fútbol contrate a un neuroarquitecto, bueno, pues hasta tolerable, ¿no? El dinero de él, que haga lo que quiera, pero claro, cuando entramos en el sufrimiento de las personas, ahí hay que tener mucho más cuidado. Entonces, yo creo que esa es una cuestión que me parece fundamental y donde Sonia muestra precisamente ese solapamiento entre aspiraciones normativas y el plano puramente objetivo y descriptivo, ¿no? O sea, como que en diferentes campos la neurociencia se presenta, Fernando, tienes que mutar, perdona. La neurociencia se presenta un poco como libre de normatividad, ¿no? O sea, es un poco, es la técnica, ¿no? La técnica, bueno, ya decía Heidegger que no es neutra, ¿no? No es neutra ni neutral, ¿no? Pero es un poco por esa idea, ¿no? O sea, es la técnica que al mismo tiempo, y entramos en la cuestión de lo visible y lo que se puede ver, ¿no? Que solamente se puede ver de una manera y que es obvio cómo se ve, se ve de una manera directa, ¿no? Y eso es una de las cosas que cuestionamos en el libro y que, bueno, campos como la llamada neurociencia crítica ha cuestionado intentando levantar todos los aspectos normativos que de alguna manera
pues se esconden en esa presentación más directa. Eso es importante, eso tiene muchas implicaciones en el campo de la psiquiatría, donde, por ejemplo, no solamente la propia neurociencia, pero el uso de los manuales diagnósticos, sobre todo el manual diagnóstico de la Asociación Psiquiátrica Americana, el llamado DSM, de alguna manera se presenta como siendo ateórico, ¿no? Esa sería un poco la idea, diciendo, bueno, ¿qué es lo que pasaba en los años 50? Bueno, pues que lo que se llamaba en Estados Unidos esquizofrenia paranoide, pues a lo mejor en un psiquiatra francés decía que era autismo o otra cosa, ¿no? Entonces, la idea de que se crea una base común que no necesite de interpretación, ¿no? Se está dado el fenómeno está dado, el fenómeno patológico en este caso está dado de una manera directa, interpretable por cualquier profesional que tenga la tecnología, sea neuroimagen, sea los manuales. Eso es una cosa que el libro de alguna manera desconstruye porque intenta mostrar que la neurociencia, como la psiquiatría, bueno, es una práctica cultural, ¿no? Es una práctica cultural y la propia construcción de diagnósticos está sujeta a los diferentes embates científicos, políticos, sociales y morales de la época. Cuando se pensó el DSM-3 en 1980, gracias al lobby fuerte, a la presión del movimiento gay en Estados Unidos, fue lo que hizo que la homosexualidad fuese despatologizada. Ese mismo movimiento político es lo que hizo que los veteranos de la guerra del Vietnam, que estaban sin ningún tipo de apoyo, de repente fuesen reconocidos al crearse una entidad llamada trastorno de estrés postraumático. O sea, mostrando precisamente eso. Lo que es importante, y yo creo que eso dice el libro como un todo, y de alguna manera cuando en las diferentes presentaciones somos nuestro cerebro, no somos, etc., yo creo que la cuestión no es importante, es que intentamos mostrar que esa construcción o esa idea de la persona en cuanto definida por su cerebro no es ni hegemónica ni monolítica. Eso es una cosa que insistimos y que nos parece importante porque los mismos individuos en determinados contextos mudan de registros, lo que llamamos registros ontológicos y lo que llamamos ontologías cotidianas del yo, ¿no? O sea, el mismo individuo que en un contexto se puede presentar usando un lenguaje neuro de serotonina, etcétera, en otro puede hablar usando un vocabulario más intimista y hablar de complejo de Édipo, de su madre, de su padre, ¿no? O sea, un amigo mío, psicoanalista en Río de Janeiro, dice eso muy bien, dice, yo tengo las revistas de neurociencias en el consultorio, cuando entran los pacientes a veces empiezan a hablar de serotoninas, etcétera, a los 5 minutos ya es solo mamá, papá, no sé qué, otras cosas han cambiado absolutamente de registro. Lo que importa es que ese registro es negociado pragmáticamente en nuestra sociedad y en nuestra cultura. El mejor ejemplo son los autistas en ese llamado movimiento de la neurodiversidad, donde el vocabulario muchas veces no es, se leen esos manifiestos, discusiones en la red, no están hablando de estudios científicos que han mostrado A, B o C. Simplemente se usa ese vocabulario ¿para qué? Para despatologizar el autismo. O sea, el movimiento de despatologización del autismo, de redefinición del autismo, no más como un déficit y sí como una diferencia, pasa precisamente por su cerebralización, para decir que el autismo en el fondo es una conexión, un cableado neuronal diferente, diverso, y que a eso se le junta, ¿no?, un imperativo ético que debe ser respetado, igual que son respetadas otras diferencias en nuestra sociedad sexuales o raciales o de cualquier otro tipo. O sea, por ejemplo, vemos cómo en ese caso concreto de ese movimiento, que es un fenómeno muy específico, sobre todo de los Estados Unidos y del Reino Unido, y mucho menos en otros contextos, de alguna manera esa cerebralización permite a los autistas avanzar en ese proceso de despatologización, de crítica por un lado a una cierta visión del psicoanálisis más tradicional con las célebres metáforas de la madre frigorífico, etcétera, como una persona fría y distante que estaría en la causa del autismo, y por otro lado para criticar toda una industria de terapias cognitivo-comportamentales, ¿no? Entonces eso es lo que interesa, cómo los individuos en determinados contextos usan un vocabulario simplemente para, en este caso, despatologizar y avanzar una agenda de inclusión social, política, en el mercado de trabajo, etcétera. Entonces eso es más o menos lo que precisamente mostramos en el libro, o sea, contra cualquier tentación
totalizante, con cualquiera podríamos llamar una tentación biopolítica, ¿no? De decir, está todo dominado por lo neuro, nosotros decimos, no, no está todo dominado por lo neuro. Neuro es un vocabulario contingente que se usa en determinados contextos con fines específicos. Y en este libro vamos a analizar algunos de esos contextos donde se moviliza ese tipo de vocabulario, ese tipo de expresiones. O sea, en ese sentido, el libro es funambulístico, como ha dicho Javier, ¿no? O sea, no cae en esa tentación, pero muestra cómo, por qué, en qué contextos, cómo, por ejemplo, en la literatura, todo un género que neurologiza la literatura, que reduce a los personajes al cerebro, en el fondo eso es simplemente un artificio literario, retórico, para mostrar una ambivalencia constitutiva y se distanciar de ese tipo de literatura. Al mismo tiempo, y en eso respondo también un poco a Javier, la neurociencia surge un poco para la tentación al mismo tiempo culturalista, sí, tienes razón, y eso es muy importante porque, por ejemplo, los movimientos de la globalización de la psiquiatría están basados precisamente en esa idea de que el cerebro es igual en todas las culturas y en todas las personas y por lo tanto podemos tener intervenciones farmacológicas o de otro tipo que sean las mismas en cualquier lugar del globo, porque un individuo esquizofrénico en Río de Janeiro es lo mismo que en Madagascar o es lo mismo que en Barcelona, ¿no? Y lo que va a mostrar precisamente la neurociencia cultural, que nosotros en el libro, en un capítulo, criticamos específicamente, no por decir que los cerebros son aculturados, como dice Javier, pero porque en el fondo, a pesar de tener todo un vocabulario de bidireccionalidad y de colaboración, establece una jerarquía epistémica con el cerebro en la cumbre, ¿no? Entonces, pero la propia neurociencia cultural desmonta esa idea de que los cerebros son iguales y que, por lo tanto, se podría tener intervenciones padronizadas, etcétera, y te muestra, no, el cerebro es de alguna manera moldeado por la cultura, ¿no? Entonces, de alguna manera, ese tipo de disciplinas también pueden ser estratégicamente movilizadas en contextos específicos para defender una cosa u otra, ¿no? O sea, de alguna manera puede ser interesante criticar toda la visión exclusivamente lingüística, por ejemplo, giro lingüístico a partir de un giro corporal y ahora un giro neural, pero al mismo tiempo criticar un poco esa reificación del cerebro, etcétera, o la reducción del cuerpo al cerebro, ¿no? O sea, eso sería un poco un mensaje que me parece interesante subrayar. Y bueno, era más o menos eso lo que quería decir. Gracias a todos. Gracias Fernando, gracias Francisco, gracias Sonia. Quizá ya para acabar me gustaría hacer una última pregunta y una respuesta breve. Todos conocimos bueno, hace 10, 15 años los filósofos de la mente, los psicólogos. Lo mejor que les podía pasar en la vida era unirse con un neurocientífico, con alguien que tuviera acceso a una máquina de resonancia magnética funcional, y pasábamos entonces a tener proyectos financiados con 4 duros a tener proyectos financiados con 400, solamente por poner algunas de estas imágenes. Esto ha sido así durante los últimos 15, 20 años. Mi pregunta es, no se ha modificado la tendencia. ¿Qué ha ocurrido? O sea, vuestro libro se publicó en el 2017 en lengua inglesa, si no me equivoco. Ha sido premiado en el 2018 como mejor libro por la Sociedad de Historia de las Neurociencias, justamente. ¿Qué ha ocurrido desde entonces? Y, sobre todo, ¿qué pensáis que va a ocurrir? Voy a responder aquí yo primero, no sé si Fernando después quiere añadir algo. Eso es una cosa súper importante, Javier, porque muestra un poco la evolución de los campos, ¿no? Cuando aparecen nuevos campos del saber, al principio son muy ingenuos. O sea, de alguna manera hacen afirmaciones muy toscas que rápidamente, con las primeras críticas, poco a poco, la mayoría de los casos y sobre todo con las personas que de hecho tienen interés en la discusión teórica y en avanzar, vanse sofisticando y vanse nuanzando. O sea, yo creo que, por ejemplo, en el campo de la neurociencia cultural ha habido un cierto avance en ese sentido de intentar pensar un poco más sin esa jerarquía epistémica, sin de alguna manera transformar de manera automática correlaciones
relaciones en relaciones causales, etcétera. Eso es un poco un campo, yo lo veo muy bien en un campo que conozco muy bien y que llevo trabajando los últimos años, que es la salud mental global, ¿no? Desde el principio, cuando aparecieron las propuestas, llegaron las críticas enormes de antropólogos, psiquiatras transculturales, en el sentido de que ignoran la influencia de la cultura, ignoran las determinaciones sociales, económicas, políticas, ignoran relaciones de raza, género, deslegitiman las terapéuticas tradicionales, etcétera. Eso fue, y poco a poco cada vez ha habido. Muchas veces, claro, hay que también distinguir qué es el discurso y qué son las prácticas específicas, porque claro, una cosa es que después te salga un artículo que dice, no, nosotros estamos colaborando con curanderos tradicionales, y en el fondo el tipo de colaboración, como por ejemplo en un evento que participé en Montreal, era que esos curanderos se transformaban en una especie de agentes comunitarios de salud, ¿no? Que ayudaban simplemente a los psiquiatras a localizar quién eran las personas, etcétera, pero su saber tradicional era llevado en cuenta, era absolutamente deslegitimado como pseudocientífico y charlatanería, etcétera. O sea, de alguna manera eso es importante, ¿no? O sea, que las disciplinas evolucionen, pero al mismo tiempo que no sea solo lo programático, pero que de hecho en las intervenciones se intente ver todo eso. El campo de la neurociencia crítica es un campo interesante donde de hecho se ha intentado, o por lo menos nuestros amigos que trabajan en ese campo, mostrar cómo va evolucionando y tal, aunque muchas veces se quede de nuevo simplemente en algo programático que no se traduce en las investigaciones empíricas específicas. No sé si Fernando quiere añadir algo. No, creo que no tenemos mucho tiempo, pero sí agrego algo, y es que yo, para responder directamente a la pregunta de Javier, yo creo que sí, yo creo que la tendencia ha continuado, y yo creo que una de las razones por las cuales puede continuar es porque se ha naturalizado. Es decir, la presencia de lo neuro en la manera de mirar el mundo ya es algo que no se puede negar, ya se ha naturalizado enteramente, ¿no? Es decir, la neuroética es un caso bastante impactante porque se ha introducido como norma en, por ejemplo, los programas de investigación neurocientífica, ¿no es cierto? Eso por un lado. Otro ejemplo interesante es la neuroeducación. La neuroeducación, que consiste en introducir conocimientos neurocientíficos en la pedagogía, en las técnicas de aprendizaje, etcétera, etcétera. Dentro mismo de la disciplina de la neuroeducación se han publicado varios artículos críticos sobre los neuromitos que cunden o que cundían en los primeros tiempos, los tiempos del área. Pero la manera de argumentar no es evidentemente para socavar los principios mismos de la neuroeducación, que sería un poco la dirección en la que va nuestra crítica, sino para mostrar que ha habido excesos, que ha habido abusos, y que una vez que estas simplificaciones y abusos se dejen de lado, la neuroeducación podrá seguir su curso y su progreso. Y es un poco lo mismo en casi todas las diferentes neurodisciplinas que tratan de aliar humanidades tradicionales con lo neuro, y creo que lo mismo se puede observar en el campo de la medicina psiquiátrica, y también, y es una cosa de lo que hemos querido también mostrar en el libro, es que hay siempre desarrollos en paralelo, ¿no? Hay negociaciones que no afectan la totalidad del mundo al mismo tiempo, sino que en muchos casos llevan a situaciones locales diferenciadas. Pero creo que la tendencia sigue. Muchísimas gracias a Fernando Vidal y a Francisco Ortega por estar aquí con nosotros. Somos nuestro cerebro, aquí tienen el libro, esperamos que lean con entusiasmo este libro, porque realmente es un libro totalmente necesario para situarnos en el contexto cultural en que nos encontramos ahora, donde lo neuro está por todas partes y continuará estando, parece ser, todavía durante un tiempo, para situarnos en las luchas también que hay dentro de este discurso de lo neuro,
en distintos contextos culturales, en distintas disciplinas, en distintos saberes, en distintas prácticas. Así que nos despedimos ya. También despedimos a Javier Moscoso. Muchas gracias por haber estado también con nosotros en esta presentación del libro. Y bueno, pues todos leeremos de nuevo este libro y seguiremos debatiéndolo en los próximos meses. Muchas gracias.